Mi esposa y yo residimos en una zona suburbana típica, llevando vidas ordinarias con trabajos regulares. Nuestros vecinos son como cualquier otro, y abrazamos lo que se puede considerar el estilo de vida americano estándar que a menudo es fomentado por nuestros padres. Escribir esta historia es bastante inusual para mí, ya que no estoy acostumbrado a ser escritor. La última vez que escribí algo tan extenso fue en la universidad, cuando tenía que redactar un trabajo. Sin embargo, algo sucedió recientemente que aún nos atormenta hasta el día de hoy. Mi esposa, Gianna, y yo tuvimos un día típico y decidimos salir a cenar después del trabajo, lo cual fue un agradable cambio de ritmo. Regresamos a casa alrededor de las 9 de la noche, ya que no nos quedamos despiertos hasta tarde en las noches de trabajo. A las 9:30, estábamos cepillándonos los dientes y preparándonos para dormir. Normalmente, apagamos las luces a las 11 de la noche y pasamos un tiempo leyendo nuestros libros. Recibir una llamada a esta hora definitivamente no es una buena señal. Estuve de acuerdo con ella y le expliqué que quería tener el teléfono cerca en caso de una emergencia. Así que me estiré hacia el teléfono en la mesita de noche para recogerlo. Desafortunadamente, el timbre se detuvo antes de que tuviera la oportunidad de contestar la llamada. El viejo teléfono fijo era bastante inconveniente, ya que el identificador de llamadas desaparecía tan pronto como la llamada terminaba, dejando sin forma de revisar el historial de llamadas. O bueno, resultó ser el número equivocado. Poco después, el teléfono sonó una vez más y lo respondí rápidamente. Al mirar la pantalla, noté que mostraba número desconocido. Gianna y yo lo encontramos extraño, especialmente después de las 10 de la mañana. Después de las 9 de la noche, muchas personas lo consideran el horario límite para las llamadas telefónicas. No contesté el teléfono, pero justo después de que dejó de sonar, volvió a sonar. Se sentía urgente, como si algo terrible le hubiera sucedido a un familiar. Rápidamente contesté, y al otro lado estaba mi vecino Al. Él preguntó si estaba al tanto del hombre que estaba de pie fuera de mi casa. Confundido, pedí aclaración, pero Al simplemente me dijo que saliera y luego colgó. Fue extraño lo abrupto con que terminó la llamada. Cuando compartí esto con mi amiga Gianna, se veía aterrorizada y me advirtió que no saliera. La tranquilicé diciéndole que solo echaría un vistazo por la ventana. Bajé las escaleras y miré a través de la cortina para echar un vistazo al jardín delantero. Estaba convencido de que no había nadie afuera. Desbloqueé la puerta principal, abrí la puerta de tormenta y salí a los escalones de la entrada. Miré a mi alrededor, asomándome a los arbustos cerca de la casa, pero no encontré a nadie. No pude evitar sentirme un poco irritado al pensar en Al haciendo una broma sobre nosotros tan tarde en una noche de trabajo. Simplemente parecía fuera de su carácter. Regresé a la cama e informé a Gianna que no había nadie afuera, especulando que Al probablemente solo estaba bromeando con nosotros. Ella compartió mi confusión, encontrando la situación bastante extraña. Ella sugirió que lo llamara, así que lo hice. Sin embargo, su teléfono sonó y fue directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje pidiéndole a Al que me devolviera la llamada y que preguntara sobre la extraña llamada. Justo cuando colgué, el teléfono sonó de nuevo, mostrando llamada desconocida. Respondí, solo para escuchar la voz calmada y pausada de Al indicándome que saliera, ya que había alguien parado junto a nuestra casa. Él terminó la llamada abruptamente. Me desperté y exclamé con confusión, preguntándome qué estaba sucediendo. Instruyendo a Gianna a que se quedara quieta, bajé las escaleras y regresé a la ventana. Asomándome a través de la cortina, noté una figura de pie al final de nuestro camino, donde se cruzaba con la acera. La persona tenía una capucha puesta sobre la cabeza, ocultando por completo su rostro. Me sorprendí cuando abrí la puerta y vi a un hombre de pie allí. Rápidamente amenacé con llamar a la policía, pero luego sonó de nuevo el teléfono de la casa. Cerré la puerta principal y fui al teléfono de la cocina. Esta vez, noté que el identificador de llamadas mostraba el número de mi vecino Al. Respondí el teléfono y Al me preguntó con voz tranquila, «Hola, acabo de escuchar tu mensaje de voz. ¿De qué se trataba eso?» «No te lame». Estaba completamente desconcertado. Insistí en que me había llamado 2 veces, informándome sobre el hombre fuera de mi casa. Al parecía tan confundido como yo. Poco después, mencionó que no vio a nadie fuera de mi casa.
Volví a la ventana y noté que el hombre que había estado de pie afuera ya no estaba. Confronté a Al, exigiendo saber si esto era algún tipo de broma. Me aseguró que estaba diciendo la verdad y que no era el tipo de persona que hace bromas. Para confirmar mi cordura, lo puse en altavoz para que Hey pudiera verificar que efectivamente habíamos recibido 2 llamadas de alguien que sonaba justo como él. Hey hizo lo mismo, poniendo a su esposa en el teléfono para que diera fe de él. Sin embargo, al final, lo único que realmente pudo decir fue que parecía que alguien nos estaba haciendo una broma. Finalmente, terminamos la llamada, pero yo seguía horrorizado. Tuve que bajar una vez más para colgar el teléfono, y al mirar afuera de nuevo, el hombre seguía sin aparecer. Ninguno de nosotros pudo encontrar una explicación para esta extraña situación. Él escuchó mi relato y preguntó si tenía algún otro lugar donde quedarme esa noche. A pesar de mi orgullo, tragué mi orgullo y pasé la noche en casa de mi papá, empacando algunas de mis posesiones más valiosas. Regresé a la casa al día siguiente, pasé una noche más allí y luego empaqué el resto de mis pertenencias. Afortunadamente, el propietario accedió a devolverme una parte de mi dinero y no indagó más, lo cual es bastante inusual, en mi opinión. No puedo evitar sentir que hay una conexión o que estoy sobreanalizando las cosas, desde el extraño vecino que me ignora hasta la repentina necesidad del casero de mudarse, pasando por alguien que entró en la casa. Mi esposa y yo residimos en una zona suburbana típica, llevando vidas ordinarias con trabajos regulares. Nuestros vecinos son como cualquier otro, y abrazamos lo que se puede considerar el estilo de vida americano estándar que a menudo es fomentado por nuestros padres. Escribir esta historia es bastante inusual para mí, ya que no estoy acostumbrado a ser escritor. La última vez que escribí algo tan extenso fue en la universidad, cuando tenía que redactar un trabajo. Sin embargo, algo sucedió recientemente que aún nos atormenta hasta el día de hoy. Mi esposa, Gianna, y yo tuvimos un día típico y decidimos salir a cenar después del trabajo, lo cual fue un agradable cambio de ritmo. Regresamos a casa alrededor de las 9 de la noche, ya que no nos quedamos despiertos hasta tarde en las noches de trabajo. A las 9:30, estábamos cepillándonos los dientes y preparándonos para dormir. Normalmente, apagamos las luces a las 11 de la noche y pasamos un tiempo leyendo nuestros libros. Recibir una llamada a esta hora definitivamente no es una buena señal. Estuve de acuerdo con ella y le expliqué que quería tener el teléfono cerca en caso de una emergencia. Así que me estiré hacia el teléfono en la mesita de noche para recogerlo. Desafortunadamente, el timbre se detuvo antes de que tuviera la oportunidad de contestar la llamada. El viejo teléfono fijo era bastante inconveniente, ya que el identificador de llamadas desaparecía tan pronto como la llamada terminaba, dejando sin forma de revisar el historial de llamadas. O bueno, resultó ser el número equivocado. Poco después, el teléfono sonó una vez más y lo respondí rápidamente. Al mirar la pantalla, noté que mostraba número desconocido. Gianna y yo lo encontramos extraño, especialmente después de las 10 de la mañana. Después de las 9 de la noche, muchas personas lo consideran el horario límite para las llamadas telefónicas. No contesté el teléfono, pero justo después de que dejó de sonar, volvió a sonar. Se sentía urgente, como si algo terrible le hubiera sucedido a un familiar. Rápidamente contesté, y al otro lado estaba mi vecino Al. Él preguntó si estaba al tanto del hombre que estaba de pie fuera de mi casa. Confundido, pedí aclaración, pero él simplemente me dijo que saliera y luego colgó. Fue extraño lo abrupto con que terminó la llamada. Cuando compartí esto con mi amiga Gian, se veía aterrorizada y me advirtió que no saliera. La tranquilicé diciéndole que solo echaría un vistazo por la ventana. Bajé las escaleras y miré a través de la cortina para echar un vistazo al jardín delantero. Estaba convencido de que no había nadie afuera. Desbloqueé la puerta principal, abrí la puerta de tormenta y salí a los escalones de la entrada. Miré a mi alrededor, asomándome a los arbustos cerca de la casa, pero no encontré a nadie. No pude evitar sentirme un poco irritado al pensar en Al haciendo una broma sobre nosotros tan tarde en una noche de trabajo. Simplemente parecía fuera de su carácter. Regresé a la cama e informé a Gianna que no había nadie afuera, especulando que Al probablemente solo estaba bromeando con nosotros.
Ella compartió mi confusión, encontrando la situación bastante extraña. Ella sugirió que lo llamara, así que lo hice. Sin embargo, su teléfono sonó y fue directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje pidiéndole al que me devolviera la llamada y que preguntara sobre la extraña llamada. Justo cuando colgué, el teléfono sonó de nuevo, mostrando llamada desconocida. Respondí, solo para escuchar la voz calmada y pausada de él indicándome que saliera, ya que había alguien parado junto a nuestra casa. Él terminó la llamada abruptamente. Me desperté y exclamé con confusión, preguntándome qué estaba sucediendo. Instruyendo a Gianna a que se quedara quieta, bajé las escaleras y regresé a la ventana. Asomándome a través de la cortina, noté una figura de pie al final de nuestro camino, donde se cruzaba con la acera. La persona tenía una capucha puesta sobre la cabeza, ocultando por completo su rostro. Me sorprendí cuando abrí la puerta y vi a un hombre de pie allí. Rápidamente amenacé con llamar a la policía, pero luego sonó de nuevo el teléfono de la casa. Cerré la puerta principal y fui al teléfono de la cocina. Esta vez, noté que el identificador de llamadas mostraba el número de mi vecino Al. Respondí el teléfono y Al me preguntó con voz tranquila, «Hola, acabo de escuchar tu mensaje de voz. ¿De qué se trataba eso?» «No tea lame». Estaba completamente desconcertado. Insistí en que me había llamado 2 veces, informándome sobre el hombre fuera de mi casa. Al parecía tan confundido como yo. Poco después, mencionó que no vio a nadie fuera de mi casa. Volví a la ventana y noté que el hombre que había estado de pie afuera ya no estaba. Confronté a Al, exigiendo saber si esto era algún tipo de broma. Me aseguró que estaba diciendo la verdad y que no era el tipo de persona que hace bromas. Para confirmar mi cordura, lo puse en altavoz para que Hey pudiera verificar que efectivamente habíamos recibido 2 llamadas de alguien que sonaba justo como él. Hey hizo lo mismo, poniendo a su esposa en el teléfono para que diera fe de él. Sin embargo, al final, lo único que realmente pudo decir fue que parecía que alguien nos estaba haciendo una broma. Finalmente, terminamos la llamada, pero yo seguía horrorizado. Tuve que bajar una vez más para colgar el teléfono, y al mirar afuera de nuevo, el hombre seguía sin aparecer. Ninguno de nosotros pudo encontrar una explicación para esta extraña situación. Mi esposa y yo residimos en una zona suburbana típica, llevando vidas ordinarias con trabajos regulares. Nuestros vecinos son como cualquier otro, y abrazamos el estilo de vida americano estándar que nos inculcaron nuestros padres. Escribir esta historia es bastante inusual para mí, ya que no estoy acostumbrado a ser escritor. La última vez que escribí algo tan extenso fue en la universidad, cuando tenía que completar un trabajo. Sin embargo, ocurrió algo inexplicable no hace mucho tiempo que sigue atormentándonos. Mi esposa, Gianna, y yo tuvimos un día típico y decidimos salir a cenar después del trabajo, lo cual fue un agradable cambio de ritmo. Regresamos a casa alrededor de las 9, ya que no solemos trasnochar en noches de trabajo. Para las 9:30, ya estábamos cepillándonos los dientes y preparándonos para dormir. Normalmente, apagamos las luces a las 11 y pasamos un tiempo leyendo nuestros libros antes de quedarnos dormidos. Recibir una llamada a esta hora definitivamente no es un indicio positivo. Estuve de acuerdo con ella y le expliqué que quería tener el teléfono cerca en caso de una emergencia. Así que me estiré hacia el teléfono que estaba al lado de la cama para recogerlo. Desafortunadamente, el timbre se detuvo abruptamente antes de que tuviera la oportunidad de contestar la llamada. El viejo teléfono fijo era bastante frustrante, ya que el identificador de llamadas desaparecía tan pronto como la llamada terminaba, dejando sin opción de revisar el historial de llamadas. O bueno, resultó ser el número equivocado. Poco después, el teléfono sonó una vez más y lo respondí rápidamente. Al mirar la pantalla, noté que mostraba número desconocido. Gianna y yo lo encontramos extraño, especialmente después de las 10 de la mañana. Después de las 9 de la noche, muchas personas lo consideran el horario límite para las llamadas telefónicas. No contesté el teléfono, pero tan pronto como dejó de sonar, volvió a sonar. Se sentía urgente, como si algo terrible le hubiera sucedido a un miembro de la familia. Rápidamente contesté y escuché la voz de mi vecino al otro lado.
Él preguntó si conocía al hombre que estaba de pie fuera de mi casa. Confundido, pedí aclaración, pero él simplemente me dijo que saliera y colgó. Fue extraño lo abrupto con que terminó la llamada. Cuando compartí esto con mi amiga Jian, se veía aterrorizada y me advirtió que no saliera. La tranquilicé diciéndole que solo miraría por la ventana. Bajé las escaleras y levanté suavemente la cortina para echar un vistazo al jardín delantero. Estaba convencido de que no había nadie afuera. Desbloqueé la puerta principal, abrí la puerta de tormenta y salí a los escalones de la entrada. Miré a mi alrededor, asomándome a los arbustos cerca de la casa, pero no encontré a nadie. No pude evitar sentirme un poco irritado al pensar en Al haciendo una broma sobre nosotros tan tarde en una noche de trabajo. Simplemente no parecía algo que él haría. Regresé a la cama e informé a Gianna que no había nadie afuera, especulando que él probablemente solo estaba bromeando con nosotros. Ella compartió mi confusión, encontrando la situación bastante extraña. Ella sugirió que lo llamara, así que lo hice. Sin embargo, la llamada fue directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje preguntándole a Al de qué se trataba la llamada y que me devolviera la llamada. Justo cuando colgué, el teléfono sonó de nuevo, mostrando un número desconocido. Respondí, solo para escuchar la voz tranquila y pausada de Al indicándome que saliera porque había alguien parado cerca de nuestra casa. Él terminó la llamada de inmediato. Me desperté, sintiendo una mezcla de confusión y frustración. Preguntándome qué estaba sucediendo, le dije a Gianna que se quedara quieta mientras yo bajaba. Mientras miraba por la ventana, noté una figura de pie al final de nuestro camino, su rostro oculto por una capucha, envuelta en la oscuridad. Me sorprendí cuando abrí la puerta y vi a un hombre de pie allí. Rápidamente le advertí que llamaría a la policía. Justo cuando cerré la puerta principal, el teléfono de la casa sonó de nuevo. Fui al teléfono de la cocina y vi que era mi vecino al quien estaba llamando. Respondí y él me preguntó qué estaba pasando, ya que acababa de recibir mi mensaje de voz. Estaba perplejo y le dije que me había llamado 2 veces, informándome sobre el hombre fuera de mi casa. Al parecía tan desconcertado como yo. Poco después, mencionó que no vio a nadie fuera de mi casa. Decidí comprobarlo por mí mismo y vi que el hombre que había estado allí se había ido. Confronté a Al, exigiendo saber si esto era algún tipo de broma. Él insistió en que estaba diciendo la verdad y que no era del tipo que hace bromas. Para confirmar mi cordura, lo puse en altavoz para que mi amigo Hei pudiera escuchar la conversación. Hei confirmó que efectivamente habíamos recibido 2 llamadas de alguien que sonaba justo como Al. Al hizo lo mismo y puso a su esposa en el teléfono para que diera fe de él. Sin embargo, al final, lo único que realmente pudo decir fue que parecía que alguien nos estaba haciendo una broma. Después de que colgamos, seguía horrorizado. Tuve que bajar una vez más para colgar el teléfono, y cuando miré afuera de nuevo, el hombre seguía sin aparecer. Ninguno de nosotros pudo jamás entender esta situación inexplicable.